Terminó el diario La Nación. Fueron 95 años y al final solo quedaba vivo en su plataforma de internet, ya que su edición impresa había fenecido hace rato. La decisión fue del gobierno de Sebastián Piñera y el pataleo de la Concertación y otros que son actualmente opositores al gobierno. Dejemos de lado la época de la dictadura militar, donde La Nación fue, entre otras cosas, el cronista y por sobre todo un panfleto al nivel de ese régimen, un periódico ruin e incluso cómplice en las violaciones a los derechos humanos al propagar como ciertas las falsas versiones de enfrentamientos que en verdad eran simplemente ejecuciones. Ahora bien, esa ruindad y complicidad fue compartida por otros diarios durante la dictadura militar, como La Segunda, El Mercurio y La Tercera, por citar a los más importantes. Pero La Nación fue eso y más. Fue también la plataforma de expresión casi sin intermediarios de la DINA y de la CNI. Dejando de lado esa época, la época de la dictadura militar, el problema de La Nación es que recuperada la democracia nunca fue un diario público, sino que simplemente un diario de gobierno, un diario de propaganda que en épocas electorales parecía folletín de campaña gubernamental. El hecho de que los diarios en nuestro país sean mayoritariamente de derecha abonó el argumento de que era necesario que existiera un diario de signo opuesto. El remedio en todo caso fue peor que la enfermedad. Se mantuvo un diario de gobierno mientras medios escritos que fueron opositores a la dictadura murieron sin pena ni gloria, entre otras cosas por no poder acceder a publicidad estatal. Y podríamos aventurar que fue una decisión política de la Concertación, apostar por un diario de gobierno cortando el gas, por ejemplo, a revistas que tenían una impronta criticona. Entonces, que se diga la verdad. La culpa de eso es de los gobiernos de la Concertación, que nunca se propusieron crear un órgano público. Esos gobiernos gozaron de poder usar de manera muchas veces impune el diario a la hora de las bajas escaramuzas y de la simple propaganda. Y conste que bajo la Concertación se creó la Ley de Televisión Nacional, que buscó otorgarle una institucionalidad algo autónoma del gobierno de turno. Pero nada similar se hizo ni se pensó respecto a La Nación. Que ahora la Concertación reclame es simplemente hipócrita y deja el espacio a la sospecha de que no lo hace por principios, por la idea de un diario público, sino por la pérdida de una pequeña ventaja, la ventaja de disponer de un folletín multiuso de acuerdo a los momentos políticos. Si ahora tanto les importa a los concertacionistas un diario público, ¿por qué no lo crearon durante los 20 años de su gobierno? El resultado de eso fue, de pasada, un diario que nunca alcanzó niveles relevantes de venta, salvo cuando la edición de La Nación Domingo se apartó justamente de las versiones oficiales. Y ese periodo, que fue un periodo que marcó época, estuvo justamente señalado por las presiones gubernamentales para que La Nación Domingo no fuera lo que pretendía y que no alcanzó a ser un diario autónomo del Ejecutivo, autónomo del gobierno de turno. Y dejamos de lado, por ahora, el negocio que hay detrás del actual cierre de La Nación. Hablamos de las tareas de su imprenta, como el diario oficial, y los que quieren privatizarlo todo. Pero ese, claro, es un signo del actual gobierno, el promover los negocios particulares. Como jamón del sándwich han quedado los trabajadores de La Nación, que trataron de impedir que el diario se cerrara. Ahora esos trabajadores, particularmente los periodistas, reconocen que los gobiernos anteriores usaron el diario textual en función de una persona, en contra de otra o en medio de una campaña electoral. Fin de la cita textual. Dicen que lo denunciaron y lo combatieron, pero esa denuncia y ese combate poco se escuchó. En 2 años de gobierno de Piñera se han hecho oír más que en 20 años de la Concertación. Tampoco es bueno ser más o menos partidario de los órganos de comunicación públicos dependiendo de quién esté en la moneda, o demorar 20 años en madurar la convicción de que se requieren medios públicos de comunicación. Es cierto, no son esos periodistas los responsables del daño que los gobiernos concertacionistas hicieron a la idea de una nación. Incluso, por el contrario, son probablemente los que lograron mantener cierta dignidad por la calidad de sus crónicas, y eso quiero ejemplificarlo en la inigualable tarea de Jorge el Gato Escalante. Lo que se esperaba, y no se escuchó, después de esta decisión de cerrar La Nación,
fue una explicación coherente de los miembros de los anteriores gobiernos por lo que hicieron y lo que no hicieron con la nación. Una explicación simple, transparente, autocrítica y no mañosa o amañada como fue su gestión de ese diario.